Buen día, Dios te bendiga y te guarde. Te doy la bienvenida a otra sección de la Biblia del Oso. El día de hoy vamos a estar leyendo en el Nuevo Testamento el Evangelio de San Marcos. Vamos a leer el final, es el capítulo 16. Vamos a leer de los versículos 9 al 20. Repito, San Marcos 16, 9 al 20. Pueden ponerle pausa y buscar en su Biblia o pueden leer aquí junto a nosotros. Y dice: Mas como Jesús resucitó por la mañana el primer día de los sábados, primeramente apareció a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Yendo ella, hízolo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron. Mas después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban camino yendo a la aldea. Y ellos fueron y hiciéronlo saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11, estando sentados a la mesa, y caríoles su incredulidad y la dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que lo habían visto resucitados. Y díjoles: Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: por mi nombre echarán afuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, desde que les hubo hablado, fue recibido arriba al cielo, y asentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Muy bien. Aquí sí se me hizo un poco complicada la palabra. No era carioles, era sarioles, su incredulidad. Es una palabra complicada. Eh, no voy a explicar mucho exactamente qué significa cada palabra, pero quiero resaltar algunas cosas en este pasaje muy importantes. Primera, porque a propósito leo del 9 al 20. He oído y he visto en algunos estudios que quieren desacreditar los versículos 9 al 20 en la Biblia, en el capítulo de San Marcos. Dicen que no es tan fidedigno que este pasaje sea de San Marcos. Yo tengo pues unas defensas para este segmento de la Biblia. Dicen que este pasaje en las versiones más recientes no lo han quitado, no se atreven a hacerlo, pero te ponen comentarios diciendo que estos pasajes no se sabe si realmente venían en la Biblia, sino que pues simplemente al parecer eran de otro evangelio, era de otro evangelista y se los adjudicaron después. Lo que es cierto es que hubo congregaciones que no tenían esta parte, pero por el hecho de no tener esa parte no creo que ya tenga que ser eliminado de la Biblia. Y creo que el peor daño que puede ocurrir al poner ese tipo de comentarios es que pueden hacer que la fe de la gente se debilite. Es decir, imagínense que estamos leyendo y les diga: esta parte no le hagan tanto caso, porque no está tan confirmado si es bíblico. Y eso creo que es muy peligroso. Decirle a la gente que no está tan confirmado algo, como diciendo: esto no es tan palabra de Dios. Una cosa puede ser sincera, aunque yo no lo creo, pero un comentario más sincero podría decir:
Este pasaje tal vez no pertenece al final de San Marcos, pero aún así sigue siendo palabra inspirada de Dios. Pero así como lo han puesto, algunos dudan de la autenticidad de este último segmento. ¿Y qué cosa nos perdemos de este último segmento? Digamos que hacemos caso a este, ¿cómo decir? A este estudio crítico de la escritura y decimos, bueno, vamos a hacerle caso a estos estudiosos. No, y no me estoy burlando, o sea, no es un sarcasmo al decir estudiosos, sino que vamos a decir, bueno, si a este grupo de estudiantes le hacemos caso y eliminamos este pasaje, hay una serie de cosas que nos podemos perder. Primero, es un pasaje en el cual se habla de predicar el evangelio a toda criatura, del evangelismo, y es algo que se ha perdido mucho en la iglesia. De repente muchos dirán que sí evangelizan, pero sin el evangelio. Y de repente incluso en las iglesias, las congregaciones, mejor dicho, se han vuelto clubes. Ya no se predica. Y para que crezca la congregación, lo único que esperan es que alguien se embarace y tengan un bebé y ya es un nuevo miembro de la congregación. Pero eso no es evangelismo, eso no es vivir una vida cristiana. Sí, está bien tener hijos y que los hijos sigan el camino de Dios, pero se necesita mucho más que eso. Necesitamos, pues, no solo reproducirnos físicamente, sino también espiritualmente. Y hay mucha gente afuera que está muerta espiritualmente y necesita oír la palabra de Dios. Otra cosa que se pierde es el bautismo. Eh, Aquí se habla muy claro de esta parte y muchos dicen que si alguien no se bautiza, se va a ir al infierno, se va a morir, o sea, y Dios lo va a eliminar. Pero hay una cosa muy importante que dice, eh, en donde dice el bautismo, perdón, es que aquí se me perdió la parte, se predicaremos, dice el 16, sí, el versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algo muy importante que dice este versículo, no dice que el que no se bautiza se pierde. Ojo, mucho, mucho ojo. No dice eso, dice el que creyere y fuere bautizado, ya lo voy a decir en forma actual, que creyese o el que cree y se bautiza será salvo, mas el que no creyere será condenado. No dice, mas el que no creyere y fuere bautizado será condenado. Eso no dice. ¿Y qué pasa con eso? Muchos piensan que si su bebé o una persona muere sin ser bautizado, va a ser condenado por ni siquiera por algo, un sustento bíblico, por un sustento de algún ministro, alguna figura religiosa que dijo eso y le hacemos más caso a los líderes religiosos en vez de hacerle caso a la misma palabra de Dios. Y uno dijera, bueno, pero para si me bautizo soy salvo. Es una manifestación visible de que somos salvos, de que tenemos a Jesús como nuestro Señor. Pero recordemos que no todos los que han sido salvos se han bautizado. No es una recomendación para nada, dejo eso en claro, no es una recomendación para que nos bauticemos. Yo seguiré recomendando claramente el bautismo, o sea, si nosotros podemos seguir vivos y podemos seguir en el camino del Señor, pues hay que bautizarnos, hay que manifestar públicamente que hemos sido salvos. Pero imagínense, el mejor ejemplo es el criminal en la cruz. No creo que haya sido solo un ladrón. Digo, para estar en la cruz no te crucificaban por ser ladrón, te crucificaban porque posiblemente cometió un homicidio. No era nada más que robó, pues lo crucificamos. No era mató, bueno, ahora que sufra. Entonces, yo sí creo que este hombre haya sido un muy mal hombre. O sea, hizo algo verdaderamente malvado. Tal vez no lo practicaba, o tal vez, pero hizo algo que ameritaba ser castigado. Haya sido asesino o no, pero cometió una muerte. Eso sí. ¿Y qué pasa con ese hombre en la cruz? No se bautizó.
no tuvo tiempo de ir a los seminarios de la sinagoga o de ir a caminar con los apóstoles de Jesús. Lo último que le quedó fue decir, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Ah, y lo de Señor no viene en las versiones más recientes de la Biblia. Les recomiendo mucho que, si no van a leer la Biblia del oso, de acuerdo, pero hay muchas Biblias que pueden leer y pueden sacar extractos y pueden incluso reconocer algunos pasajes que han sido cambiados y algunas palabras claves que han sido quitadas. En ese caso todos recordamos que aquel hombre en la cruz le dice acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino, pero la versión original tenía la palabra Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. O sea, él estaba aceptando que él no era una simple persona crucificada, él lo entendió como el Señor, el amo supremo, diciéndole, Señor, amo supremo, acuérdese de mí por favor cuando vengas en tu reino. O sea, sé que vas a ir a un lugar que te pertenece, o sea, es más grande que esto y te pido no más que te acuerdes de mí. No se bautizó, pero sí cumplió la segunda condición que dice, más el que no creyere será condenado. Y eso es lo importante. Uno de hecho, hoy en día se bautiza mucha gente, pero esos no creen. O sea, lo hacen por una especie de tradición. Incluso, ¿por qué bautizamos a los bebés? Si los bebés no creen, los bebés no razonan, no tienen esa capacidad aún, no tienen conciencia. Y aquí lo dice muy claro, el que creyese y fuere bautizado será salvo. Y muchas veces solo aplicamos el que se bautiza será salvo. Pero la segunda parte del versículo no dice y el que no fuere bautizado será condenado. Mucho ojo, no dice eso. Leamos bien. Y si no creen esta versión, bueno, léalo en su propia versión. Va a ver que como quiera dice prácticamente lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa doctrina de que creer que el bautismo nos salva. Es una manifestación muy importante, no estoy desacreditándola. O sea, yo seguiré hablando del bautismo, y no solo el bautismo en agua, sino también el bautismo en el Espíritu. Pero poner que si alguien no se bautiza, se va al infierno, serían aprobar el eliminar los versículos 9 al 20 de San Marcos, del capítulo 16. Y si alguien dice que estos pasajes no pertenecen a San Marcos, bueno, díganme dónde pertenecen. Y si no sabe, bueno, pues mientras piénsele, pero yo no voy a quitar esta parte de mi Biblia. Yo no voy a creer que esta parte no es inspirada. Para mí, y no solo para mí, sino pues de acuerdo a como lo he visto, esta parte es tan inspirada como cualquier otro pasaje. Hay que escudriñar toda la palabra. Lo que no le estoy diciendo siquiera que no lean las nuevas versiones de la Biblia. Es que eso es lo que quiero dejar claro. Ni siquiera estoy anti-recomendando. Lo que sí anti-recomiendo son ese tipo de comentarios. Que digan, mientras te lo ponen, te susurran, este pasaje no es tan inspirado, este pasaje está en duda. Eso es el peor daño que nos pueden hacer. Mientras estamos leyendo la palabra que nos susurran al oído, este pasaje no está tan verificado, no es tan inspirado, no está tan confirmado. Y eso hace mucho daño en la fe, porque incluso la gente ya poco a poco ya no va a saber qué creer y qué no. Va a decir, pero este pasaje no sé si sea tan real, o sea, tan bíblico, tan espiritual. Entonces poco a poco le vamos quitando esa fe a la Biblia. Ya no creemos tanto en ella, incluso hasta nosotros nos volvemos críticos de la misma, y en vez de dejar que el Espíritu Santo sea el que nos hable, nosotros nos queremos volver los intérpretes, los jueces de la Biblia, mejor dicho, cuando el verdadero juez es el Espíritu Santo, porque Él la escribió, el Espíritu Santo fue el que inspiró para que la Biblia fuera escrita. Claro, me dirán, no, la Biblia no fue escrita por Espíritu Santo, fue escrita por hombres. Pues sí, tenía que haber un hombre físico escribiendo. Y incluso hubo como 50 a lo largo de toda la Biblia. Pero estos hombres escribieron sus ideas. Si fueran sus ideas, sería muy difícil
o incluso no difícil, sería imposible que las ideas de todos concordaran. Y sin embargo podemos leer las ideas de granjeros, de reyes, de profetas, de un médico, de varias personas, de pescadores, de muchos tipos de personas, y vemos que ninguno se contradice. Júntenme a personas con diferentes profesiones hoy en día que escriban un libro entre estas 50 personas y, ojo, con un periodo de miles de años, y les aseguro que si escriben un libro, o sea, con las fuerzas del hombre, o sea, solo por su propia inteligencia, van a ver que sus escritos no van a concordar. Podrían hacer tal vez una especie de relatos interesantes históricos, pero los aseguro que no va a tener pies ni cabeza, o sea, no va a ser una sola pieza, o sea, va a ser con una especie de colección de cuentos, colección de relatos, pero se van a empezar a contradecir entre ellos. Sin embargo, cuando la Biblia la lees por completo, de Génesis a Apocalipsis, podremos ver que nunca se contradice. Claro, hay versiones, eso sí, hay versiones que de repente usan palabras raras, las más recientes, incluso dejan parecer como si la Biblia se contradijera, pero hay que buscar las fuentes originales. Porque eso sí caemos mucho de creer, mira, sí se contradice aquí la Biblia, porque aquí dice esto, pero aquí dice el otro. Sí, pero hay que ver el original que dice. Las traducciones sí se pueden equivocar. De hecho, la Biblia del oso tiene ciertos errores. Y no nada más lo digo yo. El mismo Casiodoro de Reina lo dice al final de su Biblia. O sea, yo no lo estoy desacreditando ni desprestigiando. Sigue siendo mi versión favorita de la Biblia. Pero sé que no es perfecta. Porque es una traducción. No es no es en el idioma original. Si queremos leer la Biblia en su original, tendríamos que ir por el hebreo, arameo y griego. En este caso tendríamos que ir por el texto bizantino. Es el texto mayoritario. Y entonces, ah, la Biblia del oso tiene sus errores y lo dice al final. O sea, él mismo no dice que, no, o sea, eso así viene. O sea, el mismo Casiodoro deja claro que sí tuvo ciertos errores. Entonces, pero esos errores no son errores doctrinales, no son errores que digas, se equivocó, o sea, igual, no son sí se puede contradecir, por ejemplo, que de repente diga que hubo 70 hombres, luego diga 75. Sí es un error, pero afecta nuestra salvación, afecta nuestra seguridad, afecta nuestra seguridad en Cristo, o sea, afecta la soberanía de Dios. Si una versión de la Biblia afecta tanto la soberanía o la deidad de Jesús o alguna de estas cosas, entonces es una Biblia corrupta. O sea, es una Biblia que ya lo echaron a perder, que le metieron mano para enseñar doctrinas que no cristianas. Entonces, una Biblia que sí sea modificada para promover ciertas doctrinas no cristianas, no basándose en los originales, entonces no, ahí sí les diría que no la lean. Por ejemplo, en una versión, cuando hablan del verbo, dicen principio el verbo era con Dios. No me acuerdo si dice verbo palabra, y dice, y el verbo era un Dios, y lo dice con D minúscula. Esa es la versión de la traducción del Nuevo Mundo. Esa no la recomiendo, para nada. O sea, si la quiere leer, pues para refutar ese tipo de cosas, pues adelante. Pero si no tiene tiempo si apenas tiene tiempo para leer su Biblia, mejor lea su propia Biblia y deje esta versión. Pero esta versión quiere desacreditar la deidad de Cristo. O tiene en cuenta a Jesús como un Dios pequeño, pero creen que Jehová es uno solo grande. Ahí sabrán cuál es. De hecho, acabo de decir una parte del nombre de esa secta. Entonces, otra cosa que se eliminaría, que perderíamos si quitamos esta porción de las escrituras, es: estas señales seguirán a los que creen, a los que creyeren. Por mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre enfermos pondrán sus manos y sanarán.
quitaríamos esta parte sobrenatural y estaremos como dejando que, bueno, el evangelio solo es predicar y ya. Es muy importante predicar. Yo no voy a decir que la predicación no es importante. Incluso es lo que estoy haciendo ahorita prácticamente con ustedes. Pero también es un evangelio de poder. Y tampoco quiero ir al extremo, no quiero ningún extremo de decir el evangelio solo es hablar la palabra de Dios y ya. Es hablar la palabra de Dios, pero también se tiene que confirmar con hechos. Y también el extremo de decir, no, es que el evangelio se trata de poder, de manifestación sobrenatural. Los demonios también pueden hacer eso, y sin el evangelio. Incluso esas manifestaciones de gente gritando, haciendo desorden y tirando las bancas, eso tengo mucha duda que sea el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un espíritu de orden. Y una congregación donde la gente esté en total desorden y haciendo de todo, eso no puede ser el Espíritu Santo. Digo, hay que basarnos en las escrituras. Pueden tirar por la borda mis comentarios, pero si tiran por la borda algo que dice la Biblia, es donde ya estarán en serios problemas. Entonces también perderíamos la parte sobrenatural de enseñar que van a que ellos pueden hacer cosas sobrenaturales, no por sí mismos, sino por el poder del Espíritu Santo. Echarán fuera demonios. No van a, o sea, los demonios no podrán contra nosotros. También hablaremos nuevas lenguas, lenguas en el Espíritu. Y también dice que pues quitaremos serpientes, o sea que aun animales venenosos o veneno que nos quieran dar no nos va a hacer daño. Si bebiéramos cosas mortíferas, porque hay lugares donde los brujos te quieren echar veneno en la comida y se no les dañará. Así conozco un pastor que ha venido a nuestra congregación a predicar, ya lo han querido envenenar varias ocasiones y sin embargo Dios lo ha protegido y no ha funcionado los venenos que le han querido meter en la comida. Y ahí es donde vemos que este pasaje se ha cumplido en su vida. Él puede beber o comer cosa mortífera y no le hará daño. No puede, porque el Espíritu de Dios está ahí. Y donde el Espíritu de Dios está hay vida. Y la vida no puede coexistir con la muerte. Así que uno de los dos solo puede caber en el cuarto, la vida o la muerte. Y les digo que la vida tiene más poder que la muerte. Entonces, no pueden contra Jesús. No pueden contra el Espíritu Santo. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿De qué sirve que hablemos de un evangelio de poder, que Jesús hizo milagros y todo eso? Pero decimos, pero no, yo creo que el Espíritu Santo ya no se manifiesta. O sea, hoy el Espíritu Santo es más como una especie de toque intelectual. O sea, el Espíritu Santo, sí, estoy de acuerdo en que la mayor obra del Espíritu Santo es una transformación de nuestra vida. Ya no tenemos el deseo de pecar. Y no solo no tenemos el deseo de pecar, sino tenemos el deseo de hacer la voluntad de nuestro Dios. Ese es el mayor milagro. Pero ¿quién dice que ya no sana, ya no hace ese tipo de cosas? Claro que las hace. Él es Dios, Él es soberano. Y a Él no le podemos poner límites. A Él no podemos decir, no, pero Dios ya no puede. ¿Y por qué ya no puede? ¿Que ahora nosotros somos los dioses de Dios? Hay algunos que creen que ya Dios ya no se manifiesta en estos días. Y no tienen buena base bíblica. O si tienen base bíblica es porque la retuercen. Porque la Biblia enseña que perfectamente sí se sigue manifestando. Aunque esto se haya escrito hace 2000 años, ¿quién dice que Dios es diferente hace 2000 años? Claro que Dios, por medio del Espíritu Santo, se puede manifestar. Por supuesto que sí. Y yo lo sigo creyendo. Entonces, cuando tenemos los que... ¿Y cuál es la condición para esto? Estas señales seguirán a los que creyeren, o sea, a los que queremos en Jesús. Y no solo creer en Jesús como un gran profeta, como el mayor profeta. No,
Hay que creer en Él como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado. No podemos creer menos de Jesús. Si creemos menos de eso, estas cosas no podrán ser posibles en nuestra vida. De creer, Jesús fue un buen amigo, fue un buen pastor de Dios, pero no era Dios. O no era el Hijo de Dios. O solo era un profeta más como Abraham, como Moisés. No. Si creemos menos de lo que en realidad es Jesús, estas cosas no podrán ser posibles. Porque necesitamos creer que Jesús es el soberano. Jesús es el protagonista de la Biblia, así lo dejó claro. Desde Génesis hasta Apocalipsis aparece Jesús. En todo. Parecerá que no, pero podemos ver que Jesús ya se ocultaba en ciertas partes del Nuevo Testamento. O sea, no voy a decir que siempre, pero todo giraba en torno a él. Y sí, habían algunas manifestaciones que casi decía, sí, soy Jesús, pero no puedo decir que soy Jesús porque igual no lo entenderían. Pero podemos, en toda la escritura podemos ver. ¿O por qué creen que en el Apocalipsis dice yo soy el alfa y la omega? Soy el principio y el fin. Significa ya he estado desde el inicio y soy el que estoy hasta el final también. En toda la escritura. Y San Juan 1.14 dice que el verbo, como lo conocemos normalmente, en esta versión dice la palabra se encarnó y habitó entre nosotros. ¿Y quién es esa palabra que se encarnó y habitó entre nosotros? Jesucristo. Entonces, la palabra ha estado desde el principio y la palabra sigue con nosotros, que es Jesús. Que no es nada más que un gran profeta, no es nada más un gran hombre, fue el Hijo de Dios, quien es el Dios verdadero. Sigan leyendo esta parte, o sea, no hagan mucho caso a estos comentarios que les digan que esta parte no está inspirada. Pueden analizar, claro que sí, pero como que creer nada más así ligeramente estos comentarios es muy dañino porque debilita nuestra fe. Y yo les digo, tengan fe en la palabra de Dios. Y si quisieran saber si algo de Dios o no, pues pregúntenle al Espíritu Santo. Él es el mejor intérprete, no nosotros los hombres. Digo, si no me quieren hacer caso a mí, no lo hagan, pero háganle caso a la palabra de Dios. Muchos pensarán, bueno, y si prefiero orar en vez de leer, solo orar sin leer la palabra de Dios es lo mismo que solo querer hablar con Dios sin dejar que Dios hable. Hay que preguntarle, Dios, todo lo que dice aquí es de tu parte, y van a ver que que sí los va a confirmar. Ya se han eliminado las partes que no son bíblicas, están los libros deuterocanónicos o algunos los llaman apócrifos. Luego voy a hablar de esos libros. No, en la Biblia del oso incluso los contiene, los libros apócrifos o deuterocanónicos. Yo los he leído personalmente y me doy cuenta del por qué estos sí no se pueden considerar palabra de Dios. No o sea, no tienen concordancia con los demás, o sea, no tienen conexión con los demás, tienen doctrinas totalmente diferentes. Pero en este caso, la doctrina que viene en este pasaje de San Marcos es tan compatible con el resto de la palabra de Dios. Entonces, yo los invito a que sigan leyendo su Biblia, que no duden de que lo que leen es la palabra de Dios. Hubo gente que murió por esta palabra. Y no quiero que ahora, por esos que murieron, ahora vengan otros y nada más digan así ligeramente, esto no es inspirado. No crean esos comentarios, por favor. Se los suplico. No crean nada más porque alguien les diga, esto no está inspirado, le hagan caso. No, por favor. Lean la palabra, pídanle iluminación al Espíritu para entenderla y así poder hacer su voluntad, poder hacer cosas sobrenaturales, no para hacer un espectáculo, por favor. Tampoco se trata de hacer espectáculos en cada culto, que seamos lo más visibles, pero sí de manifestar la gloria de nuestro Señor en estos tiempos. Jesús fue el principio y también será el final, pero por ahora es el presente. Entonces Jesús sigue estando aquí entre nosotros. Y los invito a que sigamos leyendo y creyendo su palabra. Gracias por estar hasta aquí. Espero que esta palabra los haya bendecido.
Quiero de verdad que esta palabra los transforme, les abra los ojos espirituales y que lo puedan compartir con los demás. Que esta palabra nos guíe a acercarnos más al corazón de Dios. Gracias por estar hasta aquí. Nos vemos en la próxima sección de la Biblia del Oso, si Dios lo permite. Dios los bendiga y los guarde grandemente.